Muy buen día a todos. Una vez más, desde la Cátedra Digital, como siempre, marcando la pauta en lo que es todo el quehacer jurídico y, por qué no, como siempre lo he dicho, científico, dentro más que todo, o sobre todas las cosas, de lo que es la medicina forense. En el día de hoy, una vez más bienvenidos, lunes 16 de octubre del 2023, contamos aquí para posteriormente publicarlo por nuestro canal de YouTube, Cátedra Digital, a la doctora Yelena Martínez, ampliamente conocida, de una dilatada carrera en la Defensoría Pública, hoy en día ya en el ejercicio libre, en el honroso ejercicio libre del derecho penal. Y la pregunta, el cuestionamiento de rigor, tomando en cuenta las características y los antecedentes de esta magnífica colega y profesional del derecho penal, sería cuál es la diferencia específica entre lo que es el penado y el procesado aquí en Venezuela. ¿Por qué? Como es de notoriedad pública, lo pueden encontrar por nuestras redes sociales, en Instagram, bien sea por Cátedra Piso Digital o Cátedra Publimedios, de igual forma para X, anteriormente Twitter, de igual manera para Telegram, Cátedra Digital, y nuestro canal por YouTube, que es donde ustedes van a poder disfrutar esta pequeña pero sustanciosa entrevista, también Cátedra Digital. Buenos días, muchas gracias. Me honra estar aquí con ustedes. Bueno, con respecto a la pregunta de la diferencia entre penado y procesado, la diferencia es que el penado ya ha recibido una condena y esta se encuentra firme, es decir, es cosa juzgada. Quiere decir que contra esa sentencia condenatoria ya no hace efecto ningún recurso, ni tampoco, ¿verdad?, puede impugnarse de alguna manera. Es decir, ha transcurrido el tiempo para ejercer los recursos oponibles o los que se han ejercido han sido declarados sin duda. Entonces ya existen cosas juzgadas. Ok. En este particular, tomando en cuenta este proemio que magistralmente dice la doctora Yelena, vamos entonces a establecer cómo ubicaría usted, doctora, esto que usted acaba de manifestar para los aspectos legislativos que para bien ustedes conocen y es notorio y público en nuestras redes sociales, sobre la ley, palabras más, palabras menos, que estamos trabajando en ese título todavía, sobre la ley para las familias con detenidos, bien sea procesados o bien sea penados, de tal manera que tiene que existir, y mucho más que ella conoce la materia a fondo, de cómo establecer desde el punto de vista jurídico, lógicamente comenzando por lo constitucional, en diferenciar en los mismos centros lo que es un penado y lo que es un procesado. Sí, hay una mora del Estado venezolano con respecto a la clasificación de los penados. Se tiene que clasificar primero por la peligrosidad, por el daño social causado, ¿verdad? Y en virtud de eso, establecer una separación entre procesados y penados. Y sabemos que en casi todos los centros penitenciarios actualmente están en conjunto los procesados con los penados. Esto trae muchísimas consecuencias y esto es una violación a un derecho humano fundamental, que es que los condenados deben estar separados de los penados. Yelena, quiere decir entonces que, o debo entender entonces, que deberían, entre comillas, eso atendiendo a lo que es la administración pública, lógicamente, ¿no?, a las posibilidades de expansión de infraestructura para este tipo y calidad de servicio, porque es un servicio, quiera o no es un servicio del Estado. Deberían de existir entonces infraestructura separada. Sí, debería haber un centro para procesados y centro para los penados. Yo entiendo que la comunidad penitenciaria Fénix
tiene esa filosofía o ese paradigma, fue hecho para los que están condenados. Y por supuesto eso implica un trabajo interdisciplinario entre abogados, trabajadores sociales, penitenciaristas, criminólogos, todo equipo de profesionales que va a perseguir los fines del Estado, porque la pena como tal debemos entender que cumple unos fines generales y unos fines particulares. Entre los fines generales, ¿verdad?, está que la sociedad está tranquila porque cuando se comete un hecho punible, el Estado la castiga. Y eso es positivo. Negativo, que la finalidad es intimidatoria. Todo el colectivo sabe que quien cometa un delito o que infrinja la ley va a recibir un castigo de alguna manera, ¿verdad? Y desde el punto de vista positivo, que es lo más importante, porque se trata del individuo como tal, es lo que nosotros conocemos como la resocialización o rehabilitación, que yo en el estricto sentido de la palabra no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, es como una reeducación del individuo. Negativamente, él está recibiendo una retribución por el daño que causó, es esa condena, pero desde el punto de vista positivo, que es lo más lindo, es la educación, la reeducación en el valor que protege, ¿verdad?, la norma jurídica que él ha violado. Bueno, fíjense ustedes, y para finalizar voy a exponer un pequeño tópico que a lo mejor es lo que va a marcar la pauta, dentro de todo esto. En estos días pasados, bueno, es notorio público los hechos ocurridos desde la misma cárcel de Tocorón. No vamos a caer en detalles, no nos interesan detalles de otro tipo, pero sí me hice esta pregunta para ese entonces, incluso yo lo iba a exponer por las redes sociales, iba a hacer una pregunta de carácter social, de publicidad, vamos a decirlo así. Y la pregunta era esta, desde el punto de vista doctrinario, académico. Entonces, ¿qué entendemos los abogados o qué deberíamos entender los abogados y por qué no el público lego, o sea, aquellos que no son técnicos, especialistas en derecho como los abogados? ¿Qué debemos entender por lo que es el concepto técnico, jurídico, doctrinario de lo que es una pena? ¿Por qué pregunto esto? Porque si una pena amerita muchas cosas de las que observamos dentro de ese recinto posterior a lo que ocurrió en los allanamientos y lo que pudimos observar, entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿A quién se le coloca el cascabel? Como dice el dicho, ¿quién le pone el cascabel al gato en este aspecto, ¿no? De ver cómo lo que se observó forma parte de una resocialización, como lo acaba de decir la doctora. ¿Cómo vamos a resocializar entonces? ¿Cómo va a haber una socialización posteriormente si el Estado mismo no la está cumpliendo? ¿Habrá respondido todo eso que vino a lo que ellos deberían de tener o cómo tomamos esto? Bueno, yo creo que hace falta desde el Poder Nacional, y desde el Poder Nacional específicamente de la Asamblea Nacional, no es que todo se arregle con ley, pero hace falta iniciar una política penitenciaria que no quede en la creación de un ministerio, de un órgano, de un brazo del Ejecutivo. En este sentido, todos los poderes del Estado deberían coadyuvar en la consecución de la rehabilitación de esa persona que a lo mejor pudiera ser, vamos a ir de un extremo a otro, no tuvo otra alternativa que delinquir, porque fue criado en un medio social adverso, no creció con valores, bueno, y para ustedes constar. Y el otro extremo es el que simplemente no tiene ningún tipo de respeto por los valores que protegen la norma jurídica. Entonces, en este escenario hay que tratar al individuo que esté privado de libertad. Con respecto a la iniciativa que el doctor Humberto Zavala está llevando a cabo conjuntamente con un equipo muy valioso, con esa ley que pretende proteger a los familiares de los que estén privados de libertad, porque bien se dice
que no solo está presa una persona, sino que su familia está presa con él, ¿verdad? En un sentido, digamos, figurado, pero sufre esa privación de libertad, la sufre la familia también. Entonces lo primero es separar, familiares de detenidos o detenidos en proceso y familiares de detenidos privados de libertad, porque todos deben tener un tratamiento diferente en cuanto a la esencia, a la condición que cada uno implica. Y el estadio procesal que eso también implica. Ok, hablé claramente en mi exposición última pasada de resocialización y hablé también de socialización. Son dos cosas muy distintas. Entonces, el que está dentro, vamos a decirlo así, el que está procesado o condenado, tiene que gozar de los mismos derechos del procesado, del penado también. Hay una clara diferencia entre lo que es penado y procesado desde el punto de vista procesal, porque ambos abarcan ambos extremos, ¿no? Pero deberíamos tener mucho cuidado con el artículo 19 de la Constitución, que nos deja claramente visible lo que es el principio de progresividad. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta, conjuntamente con el 26 también.